Pues vamos a seguir estudiando juntos los dones espirituales como el medio que Dios nos ha dado, la capacidad que el Espíritu Santo nos ha dado soberanamente a cada creyente para que podamos edificar a la iglesia, llevar el Evangelio a los inconversos y todo para la gloria de Dios. Solamente como introducción o recordatorio, hay dos categorías de dones espirituales. Los dones milagrosos, temporales, y los dones ministeriales, permanentes. Y dentro de ellos hay otras dos categorías, los dones de revelación y de confirmación. Y los dones permanentes son de palabra y de servicio, ¿no? Y dentro de cada, pues podemos ver cómo están. Dentro de los dones de revelación ya hemos visto el apostolado, la profecía, discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, el don de idiomas y traducción de idiomas. Eso es lo que ya hemos visto, ¿verdad? También hemos visto los dones de confirmación, que son los de sanidades y los dones milagrosos en general. Ahora hoy vamos a empezar con los dones orales, los dones ministeriales permanentes, quiere decir que todavía al día de hoy están en uso, no han cesado. Todos estos dones tuvieron su propósito y cesaron cuando se terminó la revelación bíblica, ya no eran necesarios estos dones, aunque Dios sigue siendo todopoderoso y podría hacer todo lo que hizo en el pasado, pero eso no significa que Dios en su plan vaya a seguir haciéndolo siempre las cosas igual, sino que esos dones tuvieron su propósito y ahora cesaron y continúan estos dones ministeriales. Algunos de ellos estaban relacionados y es lo que vamos a ver en esta tarde. Vamos a empezar por los dones de evangelización. Los dones de evangelización. Acompañadme a Efesios capítulo 4. Recordáis que había 4 pasajes especialmente donde encontramos enseñanzas concretas sobre los dones. Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios 4 y Primera de Pedro 4, ¿verdad? Y ahí entonces encontramos estas enseñanzas concretas acerca de los dones, aunque el resto del Nuevo Testamento nos enseña también de manera general el uso de los dones, el propósito y todo lo demás. Efesios 4, versículo 11. Dice ahí el propósito de unos dones, pero en especial en Efesios 4 estamos viendo los ministerios que estos dones realizan, los ministerios que estos dones realizan. Dice en el versículo 11, Él dio a algunos el ser apóstoles. Así que habla de dones, pero especialmente de esas personas que por la capacidad que Dios les da pueden ejercer un ministerio, el ministerio del apostolado. También continúa diciendo a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, es decir, pastores y maestros dentro del mismo ministerio. Así que ahí observa que tenemos esta característica de la capacidad o el don para ejercer el ministerio de la evangelización. El don para ejercer el ministerio de la evangelización. Lo primero que debemos de decir es como decimos siempre. ¿Qué palabra inspiró o movió el Espíritu Santo para que se escribiera acerca de la evangelización? La palabra griega que está en este pasaje es la palabra evangelistes y es un sustantivo, es decir, es la persona que cumple la tarea, la persona que cumple la tarea. Así que esta palabra aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Aparece aquí. Aparece en Hechos capítulo 21, versículo 8, y ahí se usa para identificar a Felipe como el evangelista. Felipe, uno de los que fue elegido, recuerda en Hechos 6, cuando los apóstoles estaban descuidando su ministerio de la palabra y la oración y tuvieron que animar a los hermanos de la iglesia para escoger a varios varones, pues Felipe fue uno de ellos. Aquel que predicó al eunuco y que durante un tiempo fue perseguido por Pablo y ahora eran compañeros del ministerio predicando el evangelio. Felipe el evangelista, que Dios usó para llevar el evangelio de una manera singular. Y recuerda que allí fue llevado por el Espíritu Santo y habló con el eunuco, el ministro de la reina de Candace, y allí también fue bautizado este hombre y Dios se llevó a Felipe en ese momento a otro lugar.
Felipe continuó su ministerio y él es conocido como el evangelista. Pero también encontramos el verbo evangelizar. Encontramos el verbo evangelizar. Y eso es lo que más aparece en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, observamos pocas veces referencia hacia la persona que evangeliza y muchas ocasiones encontramos el verbo que describe la función de evangelizar. 54 veces aparece en el Nuevo Testamento. Se puede traducir literalmente traer buenas nuevas. Traer buenas nuevas. Y así se traduce en Lucas 1:19. Acompáñame ahí a ese pasaje. Lucas, capítulo 1, versículo 19. En el Evangelio de Lucas, especialmente en los 2 primeros capítulos, se habla acerca del anunciamiento y el nacimiento de Cristo. Y ahí en el capítulo 1, versículo 19, dice el texto bíblico: Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿Cómo podré saber esto? ¿Recuerda el contexto? Zacarías es un sacerdote, va a presentar sacrificios, su mujer es estéril y tiene mucha presión social por ser la estéril, se le conocía como la estéril, la mujer, y se le aparece un ángel y le dice que su mujer va a concebir un hijo, y entonces le dice el versículo 18, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado a hablarte y a anunciarte este evangelio. Es lo que está en el original. Esta buena noticia, este evangelio. Aunque el evangelio no siempre se refiere a la noticia de las buenas nuevas en Cristo, el evangelio ya era una palabra que se usaba para traer buenas noticias. Buenas noticias cuando venía un mensajero desde la guerra hacia el pueblo trayendo la noticia de la victoria, era un mensajero que traía el evangelio, buenas noticias. Lo que sucede es que este evangelio, esta buena noticia, por el Nuevo Testamento adquirió un significado mucho más grande. No hay mejor buena noticia que la encarnación de Cristo, su victoria sobre la muerte y que podemos ser reconciliados con Dios por medio de su sacrificio. Por medio de la fe en Cristo únicamente podemos ser justificados. Pero esa palabra se utilizaba ya para hablar de buenas noticias y ahí el ángel no se refiere directamente al evangelio de Cristo, sino a la buena noticia de que su esposa iba a tener un hijo, iba a concebir. Pero mira en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, 1 Tesalonicenses, capítulo 3, también ahí aparece este evangelizar o este evangelio como buenas nuevas. 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído ¿qué? Buenas noticias de vuestra fe. Ahí no se refiere al evangelio. No ha traído el evangelio de vosotros a nosotros, sino que ha traído buenas noticias de vuestra fe. Es decir, nos ha traído la noticia de cómo, desde el capítulo 1, Pablo lo está diciendo, habéis pasado de servir a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y vuestro testimonio ha hecho que nosotros ya no tengamos que estar predicando el evangelio porque vuestro testimonio ha sido conocido. Y esta es la buena noticia que Timoteo traía para Pablo. Así que evangelio es una palabra usada para las buenas noticias, pero la obra de la evangelización tiene que ver con el anuncio de las buenas noticias que solo en Cristo se hallan. La obra de la evangelización entonces se puede expresar de diferentes maneras. Que evangelizar significa anunciar. Evangelizar también se traduce como predicar. Evangelizar se puede traducir en nuestra Biblia como presentar el evangelio, hablar el evangelio, impartir el evangelio, proclamar el evangelio, defender y confirmar el evangelio. Como dice Filipenses capítulo 1, versículo 12, que ha redundado en mayor progreso del evangelio. Es decir, que el evangelio progrese, la progresión del evangelio, comportando de manera digna del evangelio, luchando unánime por la fe del evangelio, la propagación del evangelio
Y también, como último lugar y como un ejemplo negativo, no obedecer al Evangelio. Así que esa es una lista de todas las referencias que vemos acerca del Evangelio y cómo es un acto en el que el Evangelio está presente. La mayoría de ellos es en modo positivo, pero encontramos algunos también como blasfemia al Evangelio. Pero el Evangelio, en definitiva, entonces, es el mensaje que se proclama en la evangelización, llamado el mensaje de verdad, también llamado el misterio del Evangelio, la palabra de verdad, la esperanza del Evangelio. Sin el Evangelio nosotros no tendríamos nada que decir al mundo. El Evangelio es lo que Dios ha dado a la Iglesia para alumbrar, no solamente con nuestro testimonio, sino con la pronunciación del Evangelio. Así que observa que la mayoría de las veces el énfasis está puesto en hablar el Evangelio, no tanto vivir el Evangelio. Hay énfasis en vivir el Evangelio, claro que sí. Pero evangelizar tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Que el Evangelio se escuche, que el Evangelio pueda llegar, que sea leído, que pueda alcanzar a otros. Ahora, con respecto al don de la evangelización, como hemos leído, solo aparece en Efesios capítulo 4, versículo 11, en referencia a ese ministerio realizado por algunos creyentes que han sido capacitados por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio a los no creyentes. Y aunque el ministerio de evangelización tiene una implicación de un ministerio itinerante, es decir, muchas veces cuando hablamos de alguien evangelista, en muchas ocasiones se piensa en alguien que va evangelizando de manera itinerante. ¿Sabéis lo que significa esto? Que no está evangelizando en un punto concreto, sino que está yendo a lugares donde el Evangelio no ha sido escuchado o no hay una iglesia o el testimonio del Evangelio no está presente por medio de una iglesia constituida. El evangelista tiene que ver con personas que llevan el Evangelio a donde todavía el Evangelio no está presente como una iglesia. Pero también eso no quita que el Evangelio debe estar presente allá donde también hay el testimonio. Es decir, hermano, estamos aquí no solamente para reunirnos aquí, estamos aquí para hacer luz aquí también. Y no solamente luz donde nos reunimos, sino donde vivimos y con quien nos relacionamos, donde trabajamos, donde compramos el pan, somos evangelistas también allí. Entonces, aunque Dios puede capacitar a algunos creyentes, y esa es la enseñanza bíblica, con este don para evangelizar, la predicación del Evangelio, y quiero que esto quede subrayado, la predicación del Evangelio no es una tarea exclusiva de los que tienen el don de evangelista. La tarea del evangelizar no es una tarea exclusiva de los hermanos que han recibido el don de evangelizar, sino que todos los creyentes somos llamados a predicar el Evangelio. Tenemos muchos pasajes donde eso se nos dice. Por ejemplo, Mateo 28, 18 y 19, conocido como la Gran Comisión. Allí no estaban solamente los apóstoles, había muchos seguidores, los que estaban después en el aposento alto en Hechos capítulo 1 y 2. Así que Jesús le dice antes de irse, id y haced discípulos. Eso es el Evangelio, evangelizar, predicar. Y ir a hacer discípulos es predicando el Evangelio y enseñando todas las cosas para que las guarden, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8 también se nos dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta ¿qué? Y observa que ahí el punto es un límite geográfico, no temporal. Así que Jesús estaba diciendo que Él se ha ido y hasta que Él no vuelva, nosotros no tenemos límite en la tierra donde debemos ir a predicar y no hay un momento en que se diga se acabó la evangelización. La predicación del Evangelio nunca llegará a un punto en el que no sea necesario que sea cumplido por la Iglesia ni por los creyentes. Ahora todos los creyentes son llamados a evangelizar, pero también todos los pastores son llamados a ejercer este ministerio. Mira 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Hay un énfasis de Pablo a Timoteo para que cumpla un ministerio, ¿verdad? Pero tú sé sobrio. Y algo que observar cuando lees la Biblia son los contrastes, ¿verdad? Los contrastes, palabras que hacen un contraste. Empieza el versículo diciendo, pero tú. Es decir, otros habrán y que harán esto. Pero tú debes ser un contraste, no debes seguir la mayoría, debes enfatizar, debes
persistir en esto, en que tú seas un contraste. Sé sobrio en todas las cosas que hagas. Es decir, haz las cosas no por impulso, haz las cosas con sobriedad, es decir, con el espíritu, con tu corazón y tu mente controlada por el espíritu. En oración, guiado por la palabra de Dios. Continúa diciendo, sufre penalidades, lo que estaba sufriendo ya. Y le dice, pero es que debes sufrir penalidades. Y haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Aquí se implica esa frase final, cumple tu ministerio, es que el ministerio pastoral implica muchas tareas en las cuales una de ellas es sufrir y una de ellas es cumplir la tarea de un evangelista. Aquí el énfasis no es tanto ve al lugar de no sea predicar el evangelio, sino cumple la labor de evangelista donde estás ya pastoreando. Predica el evangelio. Y es lo que le está diciendo en el versículo 2. ¿Qué dice en el versículo 2? Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Con sufrimiento, sí, dispuesto, sí. No le dé a la gente lo que quiera escuchar, pero tú sé sobrio, persiste en esto, haz la obra de evangelista. Y la obra de evangelista entonces está dentro de la labor pastoral como un énfasis. Pablo aquí le escribe a Timoteo, es su última carta y le deja como si fuera una última nota, ¿verdad? Ya no le va a escribir más. Pablo no le dice voy a ir a verte. Pablo le dice mi tiempo ha llegado. El tiempo de mi partida está cercana. Es más, le dice en el versículo 9, procura venir pronto a verme. Yo no voy a ir a verte ya más. Si puedes, ven a verme. Pero en el capítulo 1, Pablo le ha dicho a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, por lo cual te ruego que avives el fuego del don que hay en ti. ¿Por qué le dice eso? Porque estaba apagadito. Timoteo estaba apagado. Y una de las funciones en las que se ve un corazón apagado, ¿cuál es? La que deja de evangelizar. Es más, el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Por qué le dice eso, Pablo? Porque Timoteo estaba acobardado, estaba rodeado. En la primera carta le dice que sí, que tiene que enfrentar a los falsos maestros, y ahora en la segunda carta, ¿cómo está Timoteo? ¿Mejor o peor? Parece que está peor. Parece que como si hubiera abandonado ya, como si se hubiera apagado, como si estuviera avergonzado. Y dice el versículo 8, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. ¿Por qué le dice eso? Porque se había avergonzado, había apagado el testimonio, el fervor, el deseo, el anhelo por el Espíritu Santo de cumplir el ministerio. Y algo se muestra en los efectos que eso trae en el evangelismo, en la vida de Timoteo. Y hay una palabra aquí de aplicación, ¿verdad? Si Timoteo en algún momento de su vida fue necesario ser animado y reavivar el fuego del Espíritu Santo en él para vivir como Dios nos manda en dependencia del Espíritu y su palabra, y eso afectaba a quien no estaba evangelizando, tú y yo podemos en algún momento de nuestra vida encontrarnos así, que estamos apagados en nuestro fervor, en nuestro deseo, que estamos de algún modo atemorizados o avergonzados, y eso afecta a nuestra manera de compartir el Evangelio. Y ese mandato, esas instrucciones son para ti y para mí también. Debemos avivar el fuego, debemos no avergonzarnos, debemos hacer la obra del ministerio, debemos hacer la obra de un evangelista. Así que el don de evangelización no es decir, ¿quién de aquí tiene el don de evangelización? Para que vayamos mañana a las 9:30 de la mañana a repartir folletos, no. Esa no es la forma en la que Dios ha dado ese don. Sí que Dios puede capacitar a hermanos con ese fervor, esa valentía, ese deseo destacado entre el resto de la mayoría, pero no porque sea más espiritual, sino porque Dios lo está capacitando para llevar el Evangelio a otros. Eso no significa que ninguno de nosotros entonces tengamos que evangelizar. Esto debe estar equilibrado y claro, hermano. Igual que si alguien tiene el don del servicio, eso no significa que los demás nos sirvamos, ¿o no? El que tenga el don de servicio que sirva, y los demás pues no servimos porque para eso el Señor le ha dado ese don a los que sirven. No es verdad, así no es en algunos de estos ministerios. Así que el don de evangelización y la tarea de evangelizar está vigente hasta la venida de Cristo y se cumple de muchos modos diferentes, en público, en privado,
Como hemos dicho, mañana, si Dios quiere, a las 9:30 estamos aquí convocados para venir, orar juntos, organizar dónde vamos a ir y llevar los folletos para llevar el Evangelio allí. Y si el Señor nos pone oportunidad en el camino y nos paramos a hablar con alguien porque el Señor lo pone para predicar el Evangelio de manera hablada, así debe ser. Y estamos convocados todos, hermanos. Así que evangelizar es una tarea preciosa, preciosa. No debemos tener miedo a evangelizar. Es verdad que siempre hay luchas internas, pero debemos recordar la instrucción bíblica, que es precioso esa labor, que es una bendición, somos llamados a hacerlo. Mira qué dice Isaías 52. ¿Recordáis ese texto? Isaías 52, aquellos que traen las buenas nuevas son valorados, destacados, son vistos como hermosos. Dice el versículo 7, Isaías 52, 7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Vamos a ver, entre los montes, cuando alguien trae buenas nuevas, entre los montes dice que va andando entre los montes. ¿Con zapatos de montaña o cómo eran los zapatos? Es decir, son unos pies sucios, estropeados. Pero aquí el texto de manera figurada y de manera poética está diciendo, por muy estropeado y difícil y desagradables que sean los pies de uno que anda muchos kilómetros para traer buenas nuevas, el que recibe las buenas nuevas no ve esos pies como algo desagradable, los ve hermosos. Hasta lo más feo de esa persona, por aquel que recibe la buena nueva, es considerado hermoso por los que la reciben. Entonces, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice a Sión, el ejército de Israel ha vencido. No, le dice a Sión, tu Dios, ¿qué? Tu Dios reina. Esa es la buena nueva que en el Antiguo Testamento está mostrándose, el anuncio de que Dios reina, continúa reinando, que Dios está trayendo salvación por medio de Cristo, el Rey prometido, a Israel. Así que el don de evangelización es visto como un ministerio permanente y que debe cumplirse por toda la Iglesia, y especialmente también Dios ha capacitado a algunos hermanos para este ministerio. Y en segundo lugar, el don de la predicación. Y solamente vamos a hacer un pequeño párrafo de esto para dejarlo a la semana que viene. El don de la predicación. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Recuerda que estamos dentro de los dones ministeriales permanentes y una categoría de estos dones son los dones de palabra, ¿verdad? Así que la evangelización es el don de palabra, la predicación está dentro de estos dones de palabra permanente. Romanos capítulo 12, versículo 6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe o en analogía, es decir, fiel a la fe. Que se predique o se profetice lo que es fiel, lo que es semejante, igual a la revelación, el contenido de las doctrinas reveladas. Ahora, la palabra griega que se traduce como predicación es keruso. Y quiero aclarar, la palabra keruso, que se traduce como predicación, no está en ninguna de las listas como un don de predicación concreto. El don de predicación se relaciona con el don de profetizar. ¿Recuerda que lo hablamos cuando hablábamos del don de profetizar, de profecía? Era traer de parte de Dios una revelación nueva que Dios no ha hablado todavía y ser proclamada. Así que el énfasis de la proclamación en el ministerio de profetizar, cuando cesó en su ministerio, porque el canon ya fue cerrado, continuó ese ministerio con la proclamación de la palabra ya revelada. Con la proclamación de la palabra ya revelada. Así que predicar, el don de predicación, está relacionado o lo observamos dentro de el don de la profecía, especialmente cuando se predica la palabra que ya ha sido revelada. Y ya hemos estudiado eso, el don de profetizar, hablar de parte de Dios mensajes nuevos e inéditos,
Este don espiritual cesó con la revelación escrita de Dios y fue completada, pero la predicación continúa como un ministerio y capacitado por el Espíritu Santo a hermanos para hacerlo. Y vamos a ver Hechos 13 y con esto terminamos. Mira Hechos 13, capítulo 13. En Hechos capítulo 13, versículo 1, los profetas y los maestros están en una misma categoría. Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice ahí la palabra del Señor. En la iglesia que estaba en Antioquía había ¿qué? Profetas y maestros. Aquí el énfasis es que el ministerio profético, es decir, el ministerio de la predicación, permitidme que hable ahora que cuando se refiere aquí al ministerio profético, no solamente es el que trae nueva revelación, sino el que predica lo que ya ha sido revelado. Está relacionado con el ministerio de maestros, la función de los maestros, todo dentro de una categoría de la enseñanza, aunque con diferente énfasis. Pero los predicadores desarrollan la enseñanza en declaraciones públicas. Eso es lo que podríamos diferenciar entre un predicador y un maestro. El predicador enseña la palabra de Dios de manera pública, haciendo declaraciones públicas, explicando el significado del texto y trayendo aplicaciones a nuestra vida pertinentes en este tiempo en el que vivimos. Pero el énfasis de los maestros es enseñar de forma más privada, no de manera pública, sino una enseñanza privada, una enseñanza en grupos más reducidos o en lugares más privados, en lugares no tanto públicos. Y nuestro Señor Jesucristo cumplió estos dos ministerios. ¿Recuerda cómo el Señor iba predicando a las multitudes? ¿Verdad? Pero Él también era el predicador o el maestro de los apóstoles. A los apóstoles Él les enseñaba en un grupo más reducido, más pequeño, en un ambiente más privado. Así que Jesús cumplió con ese ministerio de la predicación pública y de la enseñanza privada, ser maestro. Por tanto, el don de la predicación y el don de la enseñanza tienen un propósito común, pero con diferentes capacidades y contextos. Y en el versículo 24 del capítulo 13 se dice que Juan, el bautizador, dice en el capítulo 13, versículo 23, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesús. Después de que Juan predicó, antes de su venida, antes de la venida de Jesús, predicó Juan un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Así que aquí puedes ver la ilustración de la predicación. La predicación es pública, como Juan el Bautizador hizo, a todo Jerusalén, es decir, de manera generalizada, a todos los que de Jerusalén o a una gran multitud. Juan predicó, anunció públicamente, proclamó el bautismo de arrepentimiento antes de que Jesús viniera. Así que ese fue el ministerio de la predicación y cómo continuó. Y cómo Pablo también fue constituido predicador o heraldo, es decir, alguien enviado por una autoridad superior para representarle y traer un mensaje. Y Pablo fue constituido predicador y apóstol como maestro de los gentiles en verdad y en fe. Eso lo dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7. Así que vemos este don de la predicación como la continuidad del don de profecía que debía ser cumplido en armonía, en semejanza a la fe dada. Enseñanza bíblica sobre el uso del don de predicación. La predicación debe ejercerse para la edificación de los creyentes. Para la edificación de los creyentes. Debe ser fiel a la palabra, en armonía a la palabra. La predicación ha sido el medio de salvación asignado por Dios. El medio de salvación, eso es lo que dice ahí 1 Corintios y Romanos 10. A Dios le ha placido salvar a los pecadores por medio de la ¿qué? De la locura de la predicación. Así que por medio de la predicación del Evangelio, lo que al hombre le parece una locura, que es simplemente anunciar un hecho, ese es el medio en que Dios le ha placido salvar a los pecadores. ¿Quién debe ser el centro de la predicación? Jesucristo es el centro de la predicación. Tienes ahí varios textos que nos muestran cómo Cristo es el mensaje
es la predicación, es a quien predicamos y no predicamos a otra persona, sino a Cristo. Como dice 1 Corintios, no nos predicamos nosotros mismos, sino a Cristo y a este resucitado. La predicación es dirigida sin distinción a toda persona, es decir, no predicamos a los ricos, no predicamos a los instruidos, a los que fueron a la universidad, a los formados, a los sabios. La predicación es a toda persona, en todo lugar, en toda cultura, en todo momento. El ministerio de la predicación es realizado en el poder del Espíritu Santo y no en base a capacidades de sabiduría humana no. ¿Qué le dijo Pablo a los Corintios? 1 Corintios capítulo 2. Cuando fui a vosotros, no fui con sabiduría humana ni con elocuencia, sino con el poder de Dios, en dependencia del poder de Dios. La predicación es el resultado de la fortaleza y la presencia del Señor. La fortaleza y la presencia del Señor. Ahí en 2 de Timoteo, Pablo le está diciendo que cuando él predica la palabra es porque Dios está con él y Dios lo fortalece para predicar. Así que la presencia y la fortaleza del Señor se muestra en la predicación. Debe ser prioritario en el ministerio pastoral, debe ser prioritario en el ministerio pastoral, es decir, los pastores deben ser capacitados para enseñar, para predicar, y además se les insiste y se les llama una y otra vez a que cumplan este ministerio. La predicación debe estar respaldada por una vida de testimonio piadosa, consecuente. No debe ser realizado para el enriquecimiento personal. Recuerda que Pablo lo decía muchas veces. Oye, yo os prediqué el Evangelio gratuitamente. Y en otras ocasiones a Pablo se le acusaba de predicar el Evangelio por interés económico y él no aceptó ninguna ayuda para rebatir esos argumentos, esas acusaciones falsas. Y por último, no es realizado para el enaltecimiento personal. No es realizado para el enaltecimiento personal. Es decir, no debe predicarse para que el predicador sea bien valorado, bien visto. Como dijimos el domingo pasado, los pastores y los que predican deben ser valorados por su testimonio, el Señor lo dice a los creyentes. Pero la motivación del predicador no es que sea bien valorado. La motivación del predicador no es buscar su gloria, sino glorificar a Cristo, exaltar a Cristo y la gloria del Trino Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por cómo capacitas a tu iglesia de hermanos con dones espirituales, Señor, que traen gloria a tu nombre y que nos edifican. Señor, somos edificados, bendecidos mutuamente por el ministerio que tú capacitas a tus hijos para cumplir. Y Señor, queremos que tanto en la evangelización o el ministerio de la predicación, Señor, lo hagamos bíblicamente. Y sobre todo lo hagamos, Señor, también. No dejemos de cumplirlo, no dejemos de realizarlo, no dejemos de hacerlo bíblicamente en la forma y en los propósitos por los cuales tú nos enseñas en tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor, por descuidar el don que tú has puesto en nosotros, sea cual sea, Señor, y ayúdanos a avivar en nosotros el celo por tu gloria, el celo por cumplir con los propósitos que tú has determinado en nuestras vidas, Señor, por exaltarte con nuestras vidas. Y te pedimos perdón, Señor, por cuanto a veces nos avergonzamos o estamos atemorizados o estamos apagando en nuestro corazón, Señor, este deseo y este asombro por tu gloria, Padre. Gracias, Padre, por esta tarde y te pedimos que tú bendiga el resto del tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.